La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Vamos entrando al tema de las elecciones, ya estamos en la última, el preámbulo del fin, digámoslo así. El miércoles próximo terminan ya las campañas y el próximo fin de semana es la jornada electoral. Hay adhesiones, hay declaraciones sin sustento, muchas de ellas, ya también hay denuncias en las instancias, digamos, competentes para hacerlo. Entonces, también acusaciones de que hay violencia contra candidatos. Bueno, ya hubo un atentado contra un candidato a regidor de Morena también en Calera, que no necesariamente dice el boletín es con tintes políticos, pero bueno, está ya ahí convulsa pues el proceso electoral en Zacatecas. ¿Cuál es pues este balance que podemos estar haciendo ahorita? ¿Cuál es la lectura que le dan? Raquel, nuestra invitada. Pues mucho de lo que acabas de decir y poca propuesta, ¿no? Que era lo que decíamos. Finalmente las propuestas han quedado opacadas por esas declaraciones sin sustento que se han hecho de unos a otros y ahora por la etapa de las denuncias formales ante instancias como la PGR, como la Procuraduría Local, principalmente la Autoridad Federal, y también por ese juego de este grupo se adhiere a mi proyecto, este otro apoya a tal candidato, que ha sido como una práctica muy común, ¿no? Creo que las propuestas finalmente han quedado opacadas por todas esas prácticas electorales que han elegido como principales fuertes de este final de campaña, ¿no? Sí, es la tónica que se llevó a cabo este proceso electoral, que si bien lo marcó mucho Morena, ¿no? Ellos empezaron con este desfile de trofeos, donde, bueno, también da las circunstancias de los partidos políticos, que ya no son estructuras ideológicas, sino más bien agencias de colocación, pues los mismos integrantes de la clase política se van moviendo de acuerdo a los intereses de coyuntura y en el corto plazo, ¿no? Y también los mismos empresarios van haciendo ese tipo de cosas, porque no existe en sí un proyecto claro, o cuando menos en la comunicación política de los candidatos no ha dejado claro cuáles son ni siquiera 4 o 5 propuestas principales, ¿no? De Alejandro Tello se fue por el tema del contrato, pero se difuminó al hacer tantos contratos con Guadalupe, con Zacatecas, con entonces desintegró el tema de las propuestas claras, ¿no? Y otro tema que lo publicamos hoy precisamente es el hartazgo de la ciudadanía en el caso de la corrupción, ¿no? Una percepción. ¿No? O sea, es el 90% cree que existe corrupción. Es frecuente. Frecuente la corrupción en el gobierno. Y los partidos políticos siguen a las policías municipales encabezando la lista de entes más corruptos según los zacatecanos. Así es, entonces es un escenario bien complejo para hacer campañas, pero la misma dinámica de las campañas no ayuda a regenerar esa confianza, ¿no? Se ven estos saltos o como decía Andrés Manuel, ¿no? La promiscuidad política, donde ves gente de un partido apoyando la candidatura de otro partido. Entonces, el electorado pues tiene que hacer un análisis muy interesante, pero son tiempos de que no hay ideología, son intereses, y se va configurando, pues esto se va polarizando, ¿no? Entre la candidatura de Alejandro Tello y la de David Monreal. Sí, eso es muy interesante lo que comentas, Red, porque es cierto que hay estas adhesiones, estas sumas, pero parecen más bien estos arreglos cupulares, estas alianzas cupulares, que no terminan de reflejar un proyecto alternativo de nación, un proyecto alternativo de Estado, no terminan de verse reflejadas en una ideología clara. Lo veíamos tratamos de entrevistar, o lo hicimos tratando de ver más bien las agendas legislativas de las tres principales fuerzas, la alianza PRD-PAN, la alianza PRI-PANAL, Partido Verde y Morena. Pues no encontramos grandes diferencias pues en las agendas legislativas, y eso es algo importante para distinguir y para ver que cada uno debería de tener
claridad de qué lado estás, en el mapa ideológico, en dónde estás posicionado, la izquierda, en el centro, en la derecha. Pero no, yo votaré todo lo que me diga mi gobernador, yo iré con lo que la gente me pida. Bueno, ¿cuál es la agenda que le estás proponiendo tú como partido, como agrupación ideológica al electorado? Creo que esto ha sido una gente, estrategia, ¿no? desde la elección pasada. Recuerdo, no sé si a ti, Raquel, Claudia Anaya, en lugar de proponer, al momento de su agenda, ella siempre respondía: es que le voy a preguntar a la gente. La gente también es la que me lo va a decir. Y que yo sepa, pues la única vez que va con la gente es pues para regalar cosas, ¿no? El Día de la Madre es su desayuno, pero no son algo programático o planeado, ¿va? Para que cada mes pues, la señora legisladora y los señores legisladores se reúnen para escuchar las propuestas de los ciudadanos, y no es así, ¿no? Se convirtió eso en un dicho recurrente. Como para salir del paso, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, lo están diciendo también para formar gabinetes, ¿no? O sea, voy a preguntar a la gente en ciertas secretarías también a quién quiere que ponga. Bueno, yo para votar por alguien necesito saber quién va a ser tu equipo de trabajo desde antes. O sea, no que luego lo hagas tú como quieras, yo no sé si me vas a preguntar o no. O sea, finalmente hay que saber quién va a estar trabajando con qué candidato para realmente formarte una idea de qué tipo de políticas o de acciones van a hacer, ¿no? Esa es una pregunta también muy complicada de responder en campañas, dado nuestro sistema, porque la forma de agrupar ahora, más como no hay ideología, es a través de puestos, promesas a futuro. Entonces, cuando tú les preguntas, pues ese puesto quizás se lo han ofrecido a 5 personas, ¿no? No, pues súmate con nosotros, tú vas a ser el próximo secretario de infraestructura. Bueno, pues ahí van los constructores, ¿no? Pero yo creo que sí hay que crear esa cultura de que, bueno, estas son mis propuestas, y más porque, a mi parecer, escasea el buen equipo y la moralidad y la decencia en los equipos de los candidatos, ¿no? Si bien el monrealismo, no sé si imagínense a Cuauhtémoc Calderón en la Secretaría de Finanzas, pues bueno, ahí se dan una idea, o en desarrollo económico, quizás la gente, no es que lo acuse, ¿verdad? Pero podría ser un hombre que podría jalar o repeler, ¿no? Más de sus equipos. Pero también hay una característica que a mí me gustaría resaltar, es que este proceso electoral no crea esperanza. Por ejemplo, yo lo compararía con los de España y con este movimiento de Bernie Sanders, que a pesar de que ya la mayoría saben que Bernie Sanders tiene pocas posibilidades de ganar, el movimiento va a continuar, pues él ha generado esa esperanza en cambiar las cosas y en seguir en el movimiento. Él dijo: yo voy a continuar, si no soy candidato, luchando para que Donald Trump no sea el candidato, ¿no? Pero hay algo más allá, ¿no? Creo que me dejan más claras las propuestas de Bernie que las de los candidatos. O sea, les dio a los jóvenes un discurso y les dio en el núcleo de lo que son, de las exclusiones, del acceso a la seguridad social, del acceso a la educación. Y Podemos también en España ha creado o Ciudadanos también. Estos dos nuevos partidos han creado esa esperanza de cambio que ha aceitado un poquito y le ha aireado el sistema político, pero aquí no veo yo, esa esperanza, ¿no? Es más bien un miedo el que circula por la sociedad para determinar si sigue el PRI o llega Morena, ¿no? Sí, finalmente se podría decir que tanto en Estados Unidos como en España y aquí en México se está manejando el mismo discurso de cambio, pero pues aquí la gente tiene más desconfianza a quienes hacen ese discurso de cambio. No sé, podría ser. Finalmente Podemos en España, que ya lo habíamos hablado más veces, es gente pues sí propiamente académica, que digamos no tuvo papeles especialmente relevantes en política anteriormente. Entonces ese tipo de cosas. Bernie Sanders en Estados Unidos también tiene sí han ganado los personajes en sí la confianza, ¿no? La confianza en que ese discurso se va a hacer realidad. No sé si aquí en México no haya pasado. Pues es que depende mucho de quién esté emitiendo estos mensajes. Vemos Morena, por ejemplo, en Veracruz, un académico que está generando una ola de atracción importante. Serios apuros al PRI, ¿no? Claro, hacia los yunes, pues, con los yunes, ¿no? Vemos a Morena en la Ciudad de México y estamos viendo al fundador de la Jornada Nacional, estamos viendo a Elena todavía
presente en Sí. los mítines. Estamos viendo pues académicos Damián, a los actores también, ¿no? Bichir, A Bonilla, está también el propio Ackerman, que bueno, muchos a lo mejor no les caerá, pero bueno, está Sí, ahí pero está Ackerman, ahí. o sea, hay académicos, hay gente respetada en el país que claro que está apoyando este movimiento de regeneración nacional, que vaya, yo creo eso es interesante que se esté dando en otras partes del país. En Zacatecas también hay una base de este partido que es muy valiosa, que vale mucho la pena y que yo creo que está haciendo también su parte desde sus posibilidades. No claudicó, no tiró la toalla y abandonó Morena, sino que están buscando que este partido pues Realmente no, haga el cambio, ¿no? O sea, sí, no, Sí. no. Suponga una alternativa. Tiene razón Raquel en el sentido de que los personajes pues sí representan, en el caso de España, Pablo Iglesias, pues una coherencia ideológica, Sanders ni se diga, pero el problema es que aquí a lo mejor en Zacatecas, cuando menos, los voceros de esa lucha contra la corrupción, pues vienen manchados, cuando menos de una fama pública bastante cuestionable, ¿no? O sea, y también del PRI, ¿no? O sea, a mí me llama la atención porque no cuidan ni siquiera quién es el vocero anticorrupción, ¿no? Vemos a un Víctor Armas también súper cuestionado por su paso en la vida pública, hablando de corrupción, y vemos por el otro lado también a Cuauhtémoc Calderón. Ojo, no estoy acusándolos diciendo que son, pero cuando menos son cuestionados en su vida pública de su actuar al pasar por las arcas públicas, ¿no? O sea, de esos negocios que hacen. Entonces, pues la gente ve quién lo dice y en automático se descalifica, ¿no? O sea, en política la forma es fondo, y cuando haces ese tipo de acusaciones a través de personajes bastante cuestionables, pues creo que se les está cayendo esta... Pero lo bueno es lo que dice Carlos, o sea, que la base que tienen si es ciudadana, si es académica, si es comprometida, y eso es lo que hay que tener en cuenta, o sea, ¿qué partidos tienen esa base? O sea, ¿qué partidos tienen esa base de convicción de que lo han hecho porque han querido o están ahí porque siempre han estado, ¿no? Eso es lo que hay que diferenciar también, igual no tanto fijarse en el personaje, sino en cuál es la base de cada partido, ¿no? Y eso es muy destacable de lo que mencionabas, de estos nuevos movimientos, tanto en México como en el mundo, que están dando en el blanco de lo que realmente se necesita. Hay que tener en cuenta quién está en la base, ¿no? Sí, otro asunto importante que está en la agenda, bueno, ya no tocamos rapidísimo que los candidatos desairan a los Sí, el empresarios debate a Coparmex. valió goma, ¿no? Bueno, cuando menos los desairaron 3 candidatos, 2, digamos, los que se punteros, están, ¿no? sí, se está bipolarizando en Alejandro Tello, en la propuesta de Alejandro Tello, en la propuesta de David Monreal, y también Magdalena Núñez, que dice no voy a poder ir por cuestiones de agenda. Desairan pues a este grupo de empresarios que iban a organizar el segundo debate entre los aspirantes a la gubernatura. Que, bueno, ya traen otra dinámica en esta última semana y media de campaña, ya no les interesa ya hacer propuestas ante la ciudadanía, y queda más que claro con ese. Sí, la estrategia esa es la negativa. estrategia, ¿no? Entonces Exacto, ya no les compensa. Los puntitos o los costos políticos que representa no ir a un debate, quizás los ven ganados en eso, ¿no? Que ya no los exhiban un poco más en este golpeteo que ya es a veces hasta burdo, ¿no? Que se está convirtiendo las campañas. Entonces, pues por ahí es malo, pero volvemos a lo mismo. La legislatura próxima o esta todavía puede corregir eso y hacer obligatorio, no solo en periodo de campaña los debates, sino tiene que ir formando, porque también no podemos esperar grandes debates porque lo hacemos cada 3 años, ¿no? Y hasta los medios nosotros a veces no sabemos ni cómo cubrirlos, qué dijo, qué no, los espacios pues son porque no lo hacemos constantemente, ¿no? Entonces eso debe de estar en la ley. LIES debe de promover que haga constantemente no solo los candidatos, sino debates programáticos. A ver, la propuesta del Partido Revolucionario Institucional tal en economía, aunque no estemos en periodo electoral, ¿no? Pero debe de haber esa constante confrontación de ideas. Sí, tenemos que estar fogueándonos más en ese ejercicio. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.